Bueno, en este tema vamos a hablar de la patología quirúrgica de pelvis y cadera. Básicamente nos centraremos en la necrosis avascular y en la artrosis de cadera. Antes de nada, cuando hablamos de cadera nos estamos refiriendo a la articulación coxofemoral, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que según la etapa de la vida, la cadera va a presentar unas patologías u otras, algunas de ellas muy características de ciertas edades. Es muy importante tipificar bien el dolor de la cadera, ya que pueden existir confusiones principalmente con el dolor de origen lumbar, de origen eh, radicular, ¿vale? Entonces, el dolor de la cadera es bastante más específico, se centra sobre la región inguinal o trocantérica y suele irradiar hacia el muslo o hacia la pierna, pero no baja de la rodilla en general. Las pruebas diagnósticas que deberíamos pedir cuando se nos presenta a una persona con esta sintomatología son básicamente radiografía. Deberíamos pedir radiografía de ambas caderas y radiografía de pelvis, ¿vale? La diferencia es que la radiografía de caderas va centrada en los trocánteres y la radiografía de pelvis va centrada en el sacro. Luego, resonancia para ver tejidos blandos y también para ver la médula, ya en el sentido del diagnóstico diferencial con la patología radicular, y el TAC con el que vemos bien el hueso. Luego, la función de la gammagrafía pues, sería en caso de procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos, porque nos va a evaluar la actividad del hueso en función de la captación. Entonces vamos ya con la primera patología de la que vamos a hablar, que es la necrosis avascular. La necrosis avascular puede ocurrir en diferentes zonas corporales, pero realmente es una enfermedad bastante típica de la cadera. Se le conoce también como la enfermedad de los cajones porque la sufrieron muchos de los trabajadores que construían el puente de Brooklyn y para hacer la construcción bajo el agua utilizaban unos cajones que hacían de ascensor. Ocurría que a menudo subían rápidamente a la superficie, igual que los buceadores, y esto desencadenaba fenómenos de descompresión. Al cabo de unos años, estos trabajadores padecían necrosis avascular de la cadera, que se relaciona con esa descompresión. Es una patología que aparece en personas de entre 20 y 50 años. Debemos acordarnos de estos trabajadores de la construcción, 20 y 50 años, y que en su mayor parte es bilateral. La enfermedad de Pertes, que ocurría en los niños, también tenía que ver con una necrosis avascular que luego se regeneraba, pero era en niños pequeños y además era normalmente unilateral, ¿vale? Aquí 20-50 años y 60% bilateral. En cuanto a su etiología, pues en la mayor parte de los casos es idiopática, aunque se relaciona con unos factores de riesgo que ahora vamos a mencionar, pero cuando no es idiopática se debe a causas postraumáticas, por ejemplo, después de fracturas de cuello de fémur, que tiene sentido porque no le llega la vascularización, y después de luxaciones de cadera por el mismo motivo. Además, en la luxación de cadera es frecuente que no veamos los signos de isquemia hasta que ya sea demasiado tarde. Por tanto, idiopáticas, la mayoría, fracturas de cuello de fémur o luxaciones de cadera. Las idiopáticas, decíamos que existen factores de riesgo. Uno de los más importantes es el consumo de alcohol, que se ha visto hasta en el 70% de los casos. Luego también influye el tabaco. Como fármacos principales, los esteroides a dosis elevadas y los antirretrovirales. Y luego ya tenemos enfermedades como enfermedades hematológicas, hiperlipidemias, enfermedad de Gaucher, la descompresión, que ya lo hemos dicho, y la radiación. Todos estos factores tienen en común que alteran la microvascularización y el metabolismo de los lípidos, en concreto a la altura de la cabeza de fémur. Además, es una zona con una microcirculación terminal, ¿vale?, que no tiene colaterales y por tanto es frágil y muy susceptible a la isquemia. ¿Cómo diagnosticamos la necrosis avascular? Bueno, la radiografía siempre se pide y aquí sí que podemos ver algunos cambios secuenciales, pero la prueba estándar es la resonancia. En la radiografía estos cambios secuenciales son, primero vemos el signo de la media luna creciente, ¿vale? Indica que ahí es una zona que está sufriendo isquemia. Luego se ven signos de osteoporosis, se ve también esclerosis y cambios quísticos, pérdida de la esfericidad de la cabeza,
colapso parcial y finalmente artritis secundaria. Recordad aquí lo más importante, el signo de la media luna creciente y los signos de osteoporosis. Pero, como decíamos, la prueba estándar es la resonancia, es la herramienta más útil porque es la que nos permite ver los cambios de una forma más precoz. Además, tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Tenemos secuencias en T1 y en T2. En T1 lo que tenemos que detectar es una banda de baja señal que separa la zona de necrosis de la zona sana, a nivel de la cabeza del fémur. Eso en T1. Y en T2 lo que se ve es una doble banda que otra vez separa la zona de necrosis de la zona sana y representa el tejido de granulación, ¿vale? Esa doble banda es el tejido de granulación que se ve hiperintenso. Por tanto, una de las bandas, la hiposeñal, es de necrosis y la hiperintensidad es tejido de granulación. Hay un estadiaje para la necrosis avascular que hizo la Universidad de Pensilvania en 7 tipos que van del tipo 0 al tipo 6. Y es importante destacar que el tipo 1 es una radiografía normal, pero se ven alteraciones en la resonancia. Esto destaca la importancia de la resonancia, ¿vale? Como técnica de detección precoz. Nos permite ver ya el grado 1. Luego, en el grado 2, ya es cuando empiezan a aparecer cambios quísticos o escleróticos en la cabeza del fémur, que sí que podríamos ver en la radiografía. A partir de ahí, los siguientes grados, evidentemente, son cambios ya progresivos, que van hacia una peor evolución. Y vamos finalmente con el tratamiento. Como tratamientos, pues tenemos una cosa curiosa, que es que para los estadios 1 y 2 se descubrió algo accidentalmente, que es la descompresión del núcleo. Consiste en perforar la cabeza del fémur y se encontró que eso producía una mejoría clínica. Claro, solo funciona en los primeros estadios, 1 y 2, descompresión del núcleo. Luego tenemos técnicas de reconstrucción con injertos o también la osteotomía rotacional, que no tienen muy buenos resultados. La osteotomía rotacional lo que hace es cortar la cabeza del fémur, en concreto la zona que está necrosada, rotarla sobre un eje y de esa forma es otra zona de la cabeza del fémur la que contacta con el acetábulo, será una zona sana, y la zona necrótica se pone en contacto con otra área mejor vascularizada. Pero bueno, osteotomía rotacional e injertos no tienen muy buenos resultados. Lo que se acaba haciendo muchas veces es la sustitución, es decir, la prótesis total de cadera. Por tanto, a modo de resumen sobre la necrosis avascular, personas entre 20 y 50 años, la mayoría de las veces bilateral, etiología, la mayoría de las veces idiopática relacionada con alcohol, tabaco, esteroides, antirretrovirales, enfermedades hematológicas, hiperlipemias, enfermedad de Gaucher, descompresión y radiación, o fractura de cuello de fémur o luxaciones de cadera. Para el diagnóstico hacemos radiografía, pero la técnica de elección es resonancia magnética, ¿vale? T1, T2 y en la radiografía recordad el signo de la media luna, los signos de osteoporosis, esclerosis y cambios quísticos. Luego, en la clasificación de la Universidad de Pensilvania veíamos como en el grado 1 la radiografía era normal, pero ya había cambios en la resonancia, y en el grado 2 ya se ven los cambios radiológicos en forma de cambios quísticos o escleróticos. Tratamiento para estadios 1 y 2, la descompresión del núcleo, y luego ya injertos, osteotomías rotacionales con malos resultados o sustitución total de cadera, prótesis. Y vamos a ver ahora por fin la artrosis de cadera. La artrosis de cadera sí que está relacionada con la edad. A mayor edad, mayor proporción de artrosis de cadera, hasta un 30% en mayores de 80 años, y tiene que ver con factores genéticos y mecánicos. Con mecánicos nos referimos a que también se relaciona con sobrecargas de la articulación. Hay una etiología primaria, que es la artrosis que aparece con la edad, sin ningún desencadenante aparente, y luego la artrosis secundaria a otros procesos, por ejemplo, una displasia de cadera, que es la que vimos en los niños pequeños, la displasia del desarrollo de la cadera, que se debe a una incongruencia articular o a una mala posición. O sea, enfermedades que producen cambios biomecánicos que acabarán dando lugar a artrosis precoz de cadera, pero la más frecuente es la artrosis primaria. Recordamos que en el hombro era más frecuente la secundaria.
Diagnóstico. Pues el diagnóstico es muy simple, es radiológico y lo que tenemos que ver son hallazgos típicos de artrosis. Disminución de la interlínea articular, quistes subcondrales, osteofitos y esclerosis de la línea subcondral. Y pasamos al tratamiento de la artrosis de cadera. Pues inicialmente es farmacológico sintomático con analgésicos cuando haya dolor y antiinflamatorios cuando haya inflamación. En fases finales y ya con mucha impotencia funcional y mucho dolor se puede hacer y se hace tratamiento quirúrgico, que es el reemplazo articular, conocido como prótesis de cadera o artroplastia de cadera. Hay dos modalidades. Está el reemplazo total, que es la prótesis total de cadera. ¿Qué quiere decir total? Pues que lleva dos componentes, lleva el cótilo y el vástago. Van unidos en forma articular, pero van los dos componentes. Y esto es lo que más se hace, el reemplazo total de cadera. No obstante, existe otra forma que se llama resuperficialización y consiste en sustituir la superficie articular, es decir, lo que es el acetábulo y la cabeza. Se sustituye por una pieza en forma de cúpula. Lo que pasa que aquí los resultados son peores. ¿Complicaciones de estas cirugías? Pues básicamente infección periprotésica. En este caso habría que hacer una cirugía de exéresis para quitar la prótesis, limpiar la herida, colocar un espaciador de forma temporal y en una segunda cirugía diferida en el tiempo poner otra prótesis definitiva. Eso en cuanto a infección periprotésica. Luego tenemos la inestabilidad, que consiste en que se separan el cotilo del vástago, como si fuese una luxación o una subluxación. Otra cosa distinta es el aflojamiento, que no es lo mismo que la inestabilidad. En el aflojamiento se separa la prótesis completa del hueso. Otra complicación sería el desgaste de los componentes y, finalmente, las fracturas periprotésicas, que de hecho son cada vez más frecuentes y más graves, porque cada vez tenemos pacientes más mayores a los que ponemos prótesis y sufren caídas. Se considera una complicación grave porque la consolidación del hueso es muchísimo más difícil debido a los factores biomecánicos, obviamente. Y esto sería todo en cuanto a la artrosis de cadera. Hacemos un repaso rápido. Aumenta con la edad, se relaciona con factores genéticos y mecánicos de sobrecarga, puede ser artrosis primaria o secundaria, mucho más frecuente la primaria. El diagnóstico es radiológico, aquí con la radiología nos llega. En la necrosis avascular sí que necesitábamos la resonancia, pero aquí con encontrar los signos típicos de artrosis ya está. Y para el tratamiento, al inicio es farmacológico sintomático y luego quirúrgico. Básicamente el reemplazo total de cadera. Complicaciones de la cirugía, infección periprotésica, inestabilidad, aflojamiento, fracturas periprotésicas y desgaste de los componentes.